España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. España es uno de los países más avanzados en transición ecológica y más comprometidos en el multilateralismo y en la paz en el mundo. Y está consiguiendo, por primera vez desde la crisis financiera, reducir la desigualdad y la pobreza, a la vez que aumenta el poder adquisitivo de sus hogares y los beneficios de las empresas. Y por tanto no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva los derechos de 48 millones de personas. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción de unos pocos, que tendrá que ser sustanciada, en este caso en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Y desde luego no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas, muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas, pero estamos cumpliendo con el resto. Y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura. Por eso debemos y vamos a continuar. Y en ese contexto y en ese sentido, si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. Porque lo democrático no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbies oscuros. Lo democrático es articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país. Y si el señor Feijóo y el señor Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura y le digan al Parlamento y a los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de país quieren para España. Que suban a la tribuna del Congreso de los Diputados, que expliquen a los españoles y españolas que un gobierno de coalición progresista legitimado por 179 escaños, por una prosperidad inédita, por el reconocimiento internacional, deben renunciar por un caso de supuesta corrupción que aún está siendo investigado y no hay una sentencia firme. Y quiero además decirle una cosa a los ciudadanos y ciudadanas, que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. Y lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen. Que hagan lo mismo. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante. Yo no voy a perseguir al que denuncia el delito, ni amenazar a los medios de comunicación por hacer su trabajo, ni tratar de tapar este escándalo con manifestaciones neonazis y denuncias falsas de manos limpias o de hazte oír. Es evidente, y lo dije el pasado jueves, que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Nos equivocamos. Y créanme cuando les digo que lo siento y que asumo esa responsabilidad por ese error. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda
de que en materia de corrupción todos somos iguales. Ni puede ser rendirse y dejar en la estacada a millones de personas que confían en nosotros y necesitan de nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. El Gobierno es la obra y la esperanza de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos movimientos cívicos, de muchos ciudadanos y ciudadanas que votaron por esta opción. Y sería una irresponsabilidad destruir todo lo logrado para ahorrarnos una crítica mediática o una presión social que, por otro lado, tengo que decirles que nos merecemos. Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, en el Partido Socialista Obrero Español, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves como falaces que minan la convivencia de nuestro país. Nuestras casas del pueblo, este fin de semana de nuevo, han sido de nuevo atacadas, atentadas. No he visto, si me permiten, esa crítica, ustedes legítima que hacen a mi organización por estos casos. Yo no he visto a los medios de comunicación criticar estos atentados que se están produciendo de manera sistemática en las casas del pueblo de mi organización, del Partido Socialista. Y desde luego tampoco he visto al Partido Popular, de Vox no espero nada, lógicamente, condenar y solidarizarse con los ataques sistemáticos que el Partido Socialista viene recibiendo y viene sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. Tengo que decirles que me produce indignación, me produce repulsa y me produce también tristeza el que la contienda política, la definición del adversario político haya pasado a ser la del enemigo político y, por tanto, la de justificar, aunque sea tácitamente, los atentados que están sufriendo compañeros y compañeras del Partido Socialista y las casas del pueblo en mi organización. Insisto, de mi organización. Insisto, no de Vox, pero sí, al menos, del principal partido de la oposición. En todo caso, termino. Tenemos una visión clara de cómo queremos transformar nuestro modelo económico, lo venimos haciendo durante estos últimos 7 años, de cómo queremos abordar desafíos globales que son definitorios para nuestro país y para Europa, como es la vivienda, como es el cambio climático o como es la resolución de conflictos internacionales, y de cómo vamos a seguir mejorando la vida, la calidad de vida de millones de ciudadanos de clase media trabajadora en nuestro país. Tenemos una visión realista, plural, que está funcionando, que está dando grandes resultados y por eso vamos a continuar gobernando. Lo haremos mientras la mayoría democrática así lo quiera, porque aunque otros digan que vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia sólida, una de las democracias más sólidas del mundo. Mientras los datos económicos, sociales y ambientales también nos acompañen y mientras sintamos que a pesar de nuestros errores, de los muchos defectos que podemos acumular, somos el mejor gobierno que ha tenido España en mucho tiempo frente a la peor alternativa que ha tenido nunca. Aquí me quedaría y a disposición de responder